Tampoco es. Listo. Vamos entonces de 3, 2. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a otro episodio de La Tertulia, el podcast, acá desde la productora Pixel, nuestra productora oficial. Recordándoles que si usted tiene en mente hacer su podcast, acá es el lugar donde se lo hacen con una producción 100% profesional y de la mejor calidad. Hoy tenemos a una persona para charlar, de verdad que es un símbolo del fútbol colombiano a nivel de selección, a nivel de clubes y obviamente a nivel de lo que es la historia de Atlético Nacional. Está con nosotros el profe Diego Barragán, con quien vamos a charlar en este espacio y a ver si nos da el tiempo, Juan David, con las buenas. Y el saludo para vos, porque muchas anécdotas y mucha tela por cortar con el profe Diego Barragán. Así es, Pote, con el saludo para vos, con la bienvenida para el profe Diego. Y quiero contar una anécdota cortica, Pote, y es que no sabíamos que el profe iba a estar por acá en la ciudad de Medellín en estos días, donde lo encontramos coincidencialmente, nos presentamos, le hicimos la invitación y él muy amablemente aceptó. Entonces, qué bonito porque, claro, planificamos a nuestros entrevistados, planificamos a los invitados, pero esta vez fue completamente casual, espontáneo. Y la verdad es un privilegio, como todos los invitados que tenemos acá, poder compartir tanta historia, tanta mística, tanto fútbol con el profe Diego Barragán. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias, feliz de estar acá. Pote, Juan David, el solo hecho de venir al tema del verdolaga a mí me llena de ilusión, como aquel año que vine en 1987 a ser partícipe de ese proyecto que iniciamos con Francisco Maturana. Profe, empecemos por ahí. Nosotros a veces hacemos cronológicamente la tertulia o vamos de salto en salto. Esta vez hagamos el salto. ¿Qué significa Atlético Nacional en su vida? Nacional fue muy importante en mi vida por muchas cosas. Primero, porque tenía familia acá paisa y la mayoría o el 90% son hinchas de Atlético Nacional. Segundo, seguí siempre a Nacional y me dio mucho gusto con Nacional porque yo vine en la época de los uruguayos, yo estudié en Uruguay y entonces estuvo Juan Martín Mujica, el profe Gesto, estuvo Maño Ruiz, estuvo el Negro Cubilla, Jorge Lagomarcino, que fueron primordiales en mi vida para mi estudio y para mi preparación. Y entonces lo seguía, venía a estar en algunos partidos. Después vinieron los argentinos como José Luis Brown, que tuve la fortuna de tenerlo en el Mundial del 86. Y bueno, todas esas cosas me ilusionaron y Nacional siempre fue entrando a mi corazón. Arriba conocí a Francisco Maturana en la selección de Bilardo de 1981 y Pacho siempre me impresionó, primero por el ser humano que es, por el gran persona que es, y segundo, que lo veía estudiar. Y entonces yo entraba a las habitaciones en esa época, en la época de Bilardo, y él estaba con Luis Eduardo Reyes. Yo lo veía estudiando. El hombre de hierro. El hombre de hierro, sí, de la América. Primero Nacional América ahí juntos. Y lo veía y le decía, Pacho, ¿y vos qué estás haciendo? Estudiando odontología. ¿Odontología? A mí se me abrían los ojos, o sea, no puedo creer. Y él estaba ya en sus últimos momentos para graduarse. Y de ahí hice una amistad con él impresionante, primero por el ser humano y segundo por un ser preparado, ¿no? Profe, ¿cómo llega usted a Atlético Nacional? En medio de esa carrera que usted ya venía desempeñando, ¿quién lo llama, quién lo busca, quién le hace la invitación, con quién tiene contacto y cómo se da su llegada al club? Inicialmente yo me conozco con Pacho en el año 81, 5 años atrás. Él me invita para el proyecto del Once Caldas. Yo no voy. Y en el 87, a través de Hugo Gallego, me contactan nuevamente y bueno, arreglamos de Nacional. Y lo que más me ilusionó, porque yo tuve un técnico argentino, perdón, uruguayo, el Pulpa Chamendi, que murió en el Pascual Guerrero. Y el Pulpa me decía a mí una cosa que me quedó grabada. Me dijo, cuando vas a Uruguay, trabaja con uruguayos. Cuando trabajas a Paraguay, con paraguayos. Brasil, brasilero. Colombia, colombianos. Entonces, cuando Pacho me invita y dice, vamos a hacer un proyecto, pero son netamente criollo, le dije, mañana estoy en Medellín. Y de pronto él en ese momento le dijo, la aspiración es Copa Libertadores, o le dijo, vamos paso a paso, vamos partido a partido a ver hasta dónde llegamos, o ya mostraba esa ambición de No, él conquistar quería América. cosas importantes. Lo primero que quería meter su filosofía, el trabajo táctico que habíamos, entre comillas, copiado del Uruguay, con José de León, con el mejor alumno Hugo Gallego. Y lo otro que quedamos muy claro, primero que queríamos hacer buen fútbol, segundo, ser protagonistas. No soñábamos con ganar todo, pero ser protagonista y no ser como de pronto en una época fue el Tolima, que el Tolima era el equipo que contrataba a todos los colombianos que sobraban en los clubes. Sí. Y entonces el Tolima siempre era colero, y dijo, no, yo no vengo para eso. De hecho,
que el 87 arrancamos muy bien, pero poco a poco nos fuimos reforzando. Trajimos los 3 del Medellín, Gildardo, Perea, Lionel. Y después trajimos a Diego Valderrama y fuimos armando todas esas cosas que... Viene Alexis también del 11, por ejemplo. El del 11, Jaime Arango. Entonces ahí dijimos, bueno, tenemos con qué pelear. Y ahí sí empezamos a soñar. Y ya nos conocimos el trabajo, sabíamos cómo trabajamos, cómo íbamos, que fue otra de las cosas que yo siempre he valorado de Pacho, es que le gusta trabajar integralmente. Me dijo, el técnico tiene que saber de preparación física, Claro. de medicina, de fútbol, de táctica. Y el preparador físico también. Tiene que saber de táctica, de técnica, y etcétera. Y eso sirvió mucho porque yo cuento esto y nadie lo cree. Nosotros, Hernán Darío Gómez Bolillo, Sí. era el entrenador de arqueros en la Esa época es nueva. del 87. Y ahí están los videos. Inclusive a la selección, cuando Hugo no va y va Hernán, Hernán va como entrenador de arqueros. Y el que trabajaba a René y a Eduardo Niño, por ejemplo. Y acá René con Castañeda, René con Córdoba, bueno, etcétera, etcétera. Todos los arqueros que pasaron por acá, Hernán Torres, Luis Núñez, Luis Núñez, Héctor. Héctor. Todos pasaron por acá y entonces todos esos eran alumnos de Hernán Gómez como entrenador de arqueros. En ese conocimiento previo con Pacho, con el grupo de trabajo, ¿se facilita o se dificulta también por el grado de exigencia trabajar con un hombre como Pacho Maturana y con ese equipo que tenían? Lo que pasa es que Pacho es un ser humano, para mí, sabio, primero. Y segundo, te da la posibilidad de hablar. Entonces, nunca se me olvida, y eso lo pueden ratificar con él, cuando se le pasa el proyecto del año 89, que era un proyecto ambicioso porque teníamos compromisos grandes, no solamente con selección, sino con Nacional, que la Copa Libertadores con Nacional y teníamos la eliminatoria con la Selección Colombia. Pacho me dice, si vos crees que es así, es así. Porque yo le dije, tenemos que hacer 8 semanas de pretemporada. Pero ¿qué pasa? Nos va a agarrar en pleno campeonato. Entonces los 3 primeros partidos, los 4 primeros partidos del campeonato van a ser un Nacional difícil, no va a ser Pegado. fácil. Pero después vamos a ganar todo. Y bueno, tuve la suerte que ganamos todo, si no me hubieran echado rapidito. Profe, pero usted llega en el 87, a usted le tocó esa Copa América en Argentina. Claro. De entrada usted va a la Copa América en Argentina. Bolivia primero, al preolímpico. Al preolímpico y luego la Copa América. Y después la Copa América. Donde, En el preolímpico donde los goles de Iguarán, el pibe, Sí, y sí, luego obviamente en esa Copa América donde se le gana a la Argentina por la definición del tercer y cuarto puesto. Exactamente. Y que nuestro rival era Bilardo, que había sido maestro de nosotros, Carlos Bilardo. Y fue profesor de Maturana y yo trabajé con Carlos Bilardo. Entonces, Me quiero ir allá un segundito al año 81. Además que hay una cosa en usted, profe, que es innovadora, porque cuando llegó Juan Carlos Osorio aquí hace unos 10, 15 años más o menos, todos, no, es que era preparador físico y luego ya técnico, pero es que usted lo hizo hace 40 años. Usted primero también fue técnico, luego preparador físico y luego técnico de nuevo. Claro, es que ahí donde decía, cuando Pacho me invita y quiere trabajar en forma integral, eso a mí me seduce. ¿Por qué? Porque puedo seguir desarrollando. Entonces, Pacho me dijo, yo juego así, 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 me gusta el pressing, me gusta esto, me gusta aquello, lo de León prácticamente, porque eso también hay que ser claro. Y entonces necesito preparación física en situación de juego. Y yo le dije, eso es lo que yo necesito. No que el preparador físico haga un trabajo y se vaya y se siente con el médico por allá a charlar y a criticar al técnico, Claro. mirar el jugador que puso. Y que... O que sea un trabajo físico de simplemente corre, Dar le 20 vueltas a la cancha y levante pesitas y eso. No, No, todo no, tiene no. un sentido Todo Ustedes táctico y trabajaban con futbolístico. balón todo, profe. Eso todo era con balón. ya y estaba todo en inventado situación- en sí. Claro, todo en situación de juego. Entonces hacíamos juegos técnicos, tácticos, físicos, por ejemplo, de presión. Entonces se ponían ciertas reglas tácticas, técnicas, pero había que correr también como loco para Claro. recuperar el balón. Y entonces ahí empezaron a salir muchas cosas y compartíamos y por la noche nos quedábamos planificando. Y el aporte de Nelson, el aporte de Hernán Darío, el aporte de Juan José, el aporte de tanta gente que estuvo alrededor nuestro, que era un espectáculo. La verdad que Bueno, nos llenaba uno de compromiso. Bilardo, profe. Háblenos de Bilardo. Supongo que lo conoce cuando estuvo en el Deportivo Cali, no sé, algo así. Ahí empiezo con él. ¿Y qué nos puede contar de ese ser tan maravilloso? Y obviamente tiene que ir la pregunta de las cábalas. No, fuera de serie, Ah. fuera de serie. Con Carlos viví unas cosas que yo las cuento y nadie me cree. Pero mire cómo es la vida. Yo, en el colegio donde estudiaba en Cali, el colegio Pío XII, el rector me llama una vez y me dice, venga a matricularse, pues como uno tiene que matricular al colegio. Y va el papá. Cuando estaba mi papá dentro, me llaman a mí. Y yo dije, ¿qué habré hecho en el colegio que me están llamando? Y entonces fui asustado y me dijo, escúchalo al rector, me dijo mi papá.
Y me dijo, yo quiero que usted sea el entrenador de fútbol del colegio y el pago es su mensualidad y su matrícula. Ese es su pago. Y yo le dije, yo el entrenador de P12 de todas las categorías, yo estaba en cuarto de bachillerato, que es noveno ahora. Sí. Y ya era el entrenador del colegio P12, de los niños de kinder hasta los de 11, hasta los de sexto de bachillerato. Y bueno, y yo en mi locura, porque leía el gráfico y toda la cosa, jugaba al offside, al fuera de juego. Y algún día me tocó un partido contra el rival de Cali, más importante en el otro colegio, que no lo nombro para no darle propaganda. ¿No? Así es la rivalidad que no se nombra. Así es. Y bueno, y me metieron 4. Y yo quedé más preocupado, no podía dormir, me sentía muy mal. ¿Y sabe quién llega a Nacional? Osvaldo Subeldía. Y entonces yo digo, este es el del gráfico que sale y que juega el antifútbol y que juega el offside, que juega aquí, ta. Y fue Nacional a jugar a Cali y se concentraron en el Hotel Aristi. Y yo me fui hasta el Hotel Aristi y llegué, un muchacho de 17, 18 años era. Y quiero hablar con Osvaldo Subeldía. Y Osvaldo Subeldía bajó, me atendió 2 horas y me decía, no hagas esto. Estuvimos tomando. Y me explicó todo, con una sencillez y una cosa que yo me quedé aterrado. Dije, pero yo no soy nadie. Claro. Todavía tenía el pelo largo, estaba un peladito, como digo yo. Y Osvaldo me explicó todo. Y no lo hagas así, hazlo así, trabaja así, todo me explicó. Y al otro año viene Bilardo al Deportivo Cali. Y mi papá era el médico del Deportivo Cali, y yo le digo a Bilardo, yo soy el hijo del médico, y segundo, soy muy amigo de Osvaldo Subeldía. Y entonces me dijo, vení para el lado, y me metió al lado y trabajé con Bilardo desde el año 77 hasta el año 86, que me invita al Mundial de México de 86, que es el campeón del mundo. Profe, pero de pronto en algún momento después, antes obviamente de que el maestro Subeldía pues fallezca, tuvo oportunidad de volver a encontrarse con él y ya verlo en ese rol de que usted había, digámoslo así, progresado y se había vuelto ya un profesional en Claro. la Yo materia. lo primero que llegaba a Medellín era saludar a Osvaldo. ¿Se iba para el Hotel Nutibara usted, profe, entonces? Sí, a la residencia. Residencia no Nutibara. en el hotel, sino en la residencia. Ajá. Y hablaba con él, salíamos a caminar con él, para que una persona fuera de ser. Y Bilardo igual, una persona sencilla que entrega todo, que te explica, que te saca de las dudas, que te trata de ayudar, que te corrige en los entrenamientos. En estos días me di cuenta que también Cubilla hacía lo mismo con Pacho. Cuando él sentía un grito era Cubilla que le decía, así no Pacho, así. Y eso son enseñanzas que uno nunca puede olvidar y tiene que agradecer siempre. ¿Y qué cábalas recuerda usted de Bilardo, Bilardo, tanto en Selección Colombia como en esa experiencia del Deportivo Cali, profe? Mire, Bilardo primero cambia un poco porque los entrenamientos del Cali eran a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y entonces me dice, tenemos que irnos al entrenamiento 2 horas antes. Y eso era impactante porque uno generalmente llega media hora antes. Claro. Él se iba 2 horas antes. Y la primera vez que íbamos al entrenamiento al Limonar, que era la cancha de entrenamiento del Deportivo Cali, llegamos a la 1 de la tarde. Yo manejaba el carro de mi papá, que era un carro Primo 54, que todavía lo tengo. Y llegué en ese carro, pues lo recogí, me fui con Bilardo, fuimos hablando, llegamos al club y entramos al camerino y el camerino estaba lleno de palabras de Shakespeare, de psicología, acá, un montón de... Y él leía, y le dije, ve, tan interesante Bilardo leyendo todo eso. Es la primera persona que yo veo que lee todo eso, ni los jugadores que están todos los días ahí leían eso. Y bueno, cuando me llama me dice, vení Diego, agarra todos los cuadros, metelo en la bodega del carro y los tirás al río. Digo, ¿cómo, Carlos? Esto es del Deportivo Cali, yo no voy a hacer eso. Coge todo, tirarlo, o agarrar, porque yo no dicen coger. Y efectivamente así hizo. Y dejó solamente un letrerito pequeñito. Todo el resto, como 40 cuadros, a la bodega de mi carro. Me fui al río que quedaba ahí cerca y ¡pum! Tiré todo. Se fue todo por el río. ¿Dónde estarán ahora? Y dejó un cuadro que decía, la cuestión es ganar. No más. La cuestión es ganar. Año 77. Entonces, mire, hoy todavía, si no ganas, no sos nadie. Y Bilardo me decía, si vos ganas, puedes hablar. Si no ganas, no puedes decir nada. El que gana, habla. El que no gana, no puede ser absolutamente Sí, nada. que es una frase icónica de él. Y se aplica mucho eso, profe, a lo que estamos viendo hoy en día con muchos jugadores, generaciones que estamos viendo de jugadores que se dedican a veces a hablar, y cuando pierden se les acaba todo el argumento y quedan muy desnudados. Voy a decir, dentro del marco de mi opinión, jugadores como John Javier Durán, que empiezan a picar acá, ya de una forma muy inmadura, y cuando no ganan se les acaba todo. Ese fue mi Se quedan sin letrero de piso. batalla, porque en América, que tuve la oportunidad de estar en Nacional, le decía, la cuestión es ganar. Jugar la Copa, no, la cuestión es ganar la Copa. Y Bilardo había ganado 3 Copas Libertadores y una Intercontinental. Y Echamendi, que también fue entrenador mío,
había ganado la Copa Libertadores de América con Nacional de Montevideo, y había ganado la Copa del Mundo, digámoslo así, Intercontinental, sí. Intercontinental. Entonces eran ejemplos que yo decía, esta frase resume todo. La cuestión es ganar, 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 ganar. No de pronto a cualquier precio, pero hay que ganar. ¿En qué momento nota usted, profe, ya sea en Selección Colombia o en ese proceso con Nacional, había pasado lo de Marroquín en el 85, ese efecto de Marroquín, pero en qué momento ya usted, en propiedad como asistente, preparador físico, etcétera, que empieza a cambiar el chip del fútbol colombiano en esos momentos, en que usted dice, por acá yo creo que va a surgir algo? Sí, no, todo comienza con Carlos Vilardo en el 81 en la selección, en el Cali en el 77 que uno conoce, lo de Osvaldo Subeldía en Nacional, después Jaime Silva, después el profe Marroquín, que uno nunca lo puede olvidar, fue fundamental porque nos dejó la base de la selección de los jugadores. Y bueno, ahí cuando me encuentro con Francisco Maturana, con Hugo Gallego, con Hernán Darío Gómez, con Elkin Sánchez, con Osvaldo García, toda gente que aportó Nelson Gallego, gente que nada más le dejaba uno enseñanzas, era un lujo. Entonces nos exigimos y dijimos, tenemos que hacer algo importante. Y después tener la fortuna de poder entrenar a Higuita, otro fuera de serie, otro diferente a todo el mundo. Después cuando tuvimos la selección, que llegara el pibe, que demostrara al pibe que era el más profesional de todos, siendo la figura que era el pibe. Arnoldo Iguarán, que físicamente yo decía, yo conozco los uruguayos, conozco los argentinos, conozco los ingleses, conozco los americanos, y ninguno tiene el físico que tiene Iguarán, ninguno, ni la velocidad que tiene Iguarán. Entonces, ¿Cuánto recuerda que corría en los 100 metros? Si usted de pronto tiene el dato. Casi en 11 segundos, 12 segundos, que era el récord mundial. En esos momentos. Sí. En esos momentos. Entonces, Eso era medalla de oro. en vez de jugar al fútbol, debía correr los 100 metros para que... En esa época competirle a Carl Lewis, de pronto en esa Sí, época. estaba Van Johnson y todo eso, y dije, usted es una fiera. Y no verlo muscularmente, a Henry Caicedo en épocas anteriores. La Mosca. La Mosca. Unos físicos privilegiados y únicos. Y digo, los colombianos tienen un físico que ni nosotros no lo creemos. Y aquí existen muchos jugadores. El Gringo Palacios, Arnoldo Iguarán, Henry Caicedo, Willington Ortiz, a pesar de su estatura. Son físicos privilegiados, únicos. Yo me acuerdo ver jugar a Willington y nada más con la cintura, iba sacando a los rivales y iban cayendo solamente con la cintura. Eso era un espectáculo. Nació en el momento equivocado, por decirlo de alguna forma. Sí, para decir algo. Pero uno venía, yo conocía a los uruguayos y decían, ninguno tiene el físico que tienen los colombianos. Profe, ¿usted de pronto cree que eso se ha perdido? Sea por genética, sea por falta de preparación, sea porque la idiosincrasia del jugador colombiano a veces es que está pensando en otra cosa o en otras cosas diferentes. Primero no lo valoramos. Para mí, primero no lo valoramos. Segundo, la raza negra es única. Y no estoy hablando aquí de negro para que me vayan a decir, no, Sí, que sí. soy... No, es que las cosas por su nombre, profe. Exacto. Entonces, como la raza negra, poquitos. Porque empecemos por el pelo. Pues usted va a ver un negro canoso, tiene que tener muchos años, como Maturana. Como Pacho. Pero generalmente el negro no cana. Y el negro tampoco lo ve usted calvo. Ahora muéstrame un negro que sea con físico fofo, así gordo como estamos nosotros. Es una rareza. El muy negro raro. es impecable. ¿Tá? Y de ahí para adelante. Vaya a Cali y verá si ve una negra, perdón la expresión, culiplancha. Son todas bien armadas. Y eso es una raza especial. En velocidad son especiales, en todo son especiales. Y bueno, y esos bien entrenados. Comemos, porque nosotros decimos que comemos muy mal en Colombia. Yo digo, la mejor alimentación existe en Colombia. Pero La tradicional comida colombiana, ¿se refiere usted? Sí, claro, los frijoles. Ok. Por ejemplo, yo cuento hoy una cosa de Nacional. Nacional iba al Hotel Amarú en la Copa Libertadores y le decía a las 8 de la noche tienen que estar todos llegaron a las 7:50, porque decía, es la mejor bandeja paisa que hay en Medellín. Y todos comíamos frijoles y chorizo y morcilla. Y arepa, chicharrón. Arepa, chicharrón. Y al otro día ganábamos. A Danubio, a al otro, a todos. Nosotros comíamos con lo que era el alimento de ellos. A mí era el que más me costaba. Yo había llegado hacía muy poquito de Uruguay y yo todavía quería pollito asado. Y como comen los uruguayos. Claro. Claro, todo, la ensalada y todo. Un día me comí una bandeja paisa y dije, no vuelvo. Siempre iba al Hotel Amarú a comerme La chuleta bayuna también por ahí. También, y eso indiscutiblemente. Y después hablando, porque eso lo tengo que reconocer. A mí me tocaron los mejores médicos. El doctor Winston Tobón, Hernán Luna, el doctor Cruz, unos médicos fuera de serie. Entonces yo le decía, médico, ¿por qué no hacemos un sancocho? ¿Sirve o no sirve? Me decía, claro, el sancocho tiene esto, esto, esto y esto. Y eso es buenísimo para los jugadores. Metámosle al sancocho. Lo único malo es que quedamos sucios de las manos, pero eso es un alimento único y nosotros creemos que la comida colombiana es muy mala. Ahora,
Me voy para otro lado que sé que de pronto me van a preguntar. ¿Chupan los españoles, los ingleses? Los italianos. Los italianos son unos borrachitos, pero nosotros decimos que somos borrachos. Allá viven borrachos todo el día. Empiezan a las 10 de la mañana con las cañas, que son las cervezas. Después el vino, después el trago fuerte, y comen muy bien también. Pero chupan que da miedo. Y los ingleses ni hablar. Y nosotros acá, porque se pegan una borracherita, ya armamos un lío tremendo. Profe, me quedó sonando mucho que usted estuvo en el Mundial del 86 con Argentina, campeón del mundo, que lo invitó Bilardo. ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos la puede ilustrar un poco. Y obviamente ahí está el universo de Diego Maradona y de esa selección que se fue de Argentina, donde nadie creía en ellos, y lograron el título del mundo. Sí, yo conocí a Bilardo en el 77, como lo dije anteriormente, antes a su el día, y siempre lo acompañé a Carlos en el 77, en el 78. Él me invita a la Selección Colombia del 80, donde conozco a Maturana en el 81, que quedamos eliminados y nos fuimos al Mundial de España 82 con Bilardo, que estuvo aquí escondido del país, pero siguió esa amistad. Y un día, estando yo en Cuba en el Congreso Mundial de Educación Física, recibí una llamada de Bilardo. No cómo me localizó, no sé, pero él era un genio para esas cosas. Y me dijo, necesito que te vengas para México. Y me acompañes a lo de México. Entonces, ¿usted estuvo en concentración, profe, o qué? Claro, entonces yo le dije, Carlos, yo puedo ir a México porque estoy aquí en Cuba, pero ¿dónde voy a dormir? Me dijo, no te preocupes, en el hotel, con nosotros en el Club América. Y entonces me tocó el Club América, entonces con Valdano, con Maradona, con Ruggeri, con todos, y Con Burro. con el Burruchaga, con todo. Y el grupo lo aceptó usted Plata. bien, Bien, usted además. comía con Profe, ellos. pero entonces hizo parte de la delegación campeón. ¿Usted tiene medalla de Claro. campeón? No, fue- no. o- Ahora le ¿Usted era un cuento la- invitado o qué? Exacto. Era un invitado. ¿Hasta qué Pero punto sucedía llega? Pero es cosas, que por esto ejemplo, sería ellos- chiva porque es un colombiano Sí, ahí. claro. Claro, Totalmente. el tema era que estábamos en el Club América y los jugadores vivían encerrados. Y Bilardo decía que tenían que dormir, y los jugadores se aburrían. De esos jugadores, están aburridos. Entonces me decían, Diego, ¿qué está haciendo Carlos? Yo le dije, ya está acostado durmiendo. Vení, ayúdanos que vamos a jugar un partidito por allá atrás, en la otra cancha. Y cuando él se despierte nos avisas. Y entonces yo le engañaba a Bilardo ahí, porque ellos jugaban, sudaban un buen rato. Carlos era o durmiendo, se iba por un centro comercial. Pero él él decía que los jugadores tenían que dormir, que es otra cosa que le aprendí a él. Hay que dormir porque ya saben todo, o saben mucho. Entonces los dejaba durmiendo y ellos resulta que se iban para atrás y jugaban unos partidos que eran unas finales. Y yo decía, se levantó Carlos y corría todo para la habitación. Y lo aceptaron bien, se integró usted bien. Perfecto, perfecto. Es que el argentino es muy social, muy familiar. Y bueno, me tocó una noche de locura de Diego Maradona y el único que lo pudo manejar fue Bilardo. Todas esas cosas sucedieron y a mí me tocó y bueno. Y la de la medalla, yo iba con Bilardo ya campeón del mundo. Yo no pude abrazar a Bilardo porque lo vi llorar de una manera que yo nunca lo había visto llorar. Lloraba que yo decía algo le va a pasar o algo está pasando y yo no lo podía abrazar porque decía, este no es el que yo conozco. Bueno, Es decir, en la victoria se derrumbó. sí, él lloró y yo me imagino que fue todas las críticas que tuvo y todo lo Claro. que él sufrió. Y bueno, ya cuando nos montamos en el bus, vamos en el bus y yo me siento al lado, él queda aquí en el lado derecho, al lado de la ventanilla y yo quedo aquí con el primer puesto y arranca el bus. Cuando lo veo que está hincha y coge la medalla y la tira así. Digo, Carlos, ¿qué estás haciendo? Me dice, no quiero saber nada de medalla ni de nada. Y la botó y no sé quién la cogió. Yo le decía, me hubieran regalado a mí. Hoy estaría yo con la medalla aquí Claro. puesta. Ay, María. Y la votó y es de las cosas de él. Es como más, llegó y hizo una reunión después del partido. Llegó y todo el mundo quería celebrar. No, Claro. señor, no vamos a celebrar esto aquí. ¿Sabe qué? ¿De qué nos vamos a salvar? ¿Qué es lo mejor que viene? Que no tenemos que jugar eliminatorias. Y a mí se me quedó grabado eso. Las eliminatorias es peor que el Mundial. Las eliminatorias son unos partidos terribles, terribles. En Asunción, en Buenos Aires, en Bogotá, en Barranquilla, donde usted En juegue. Lima. En Lima, eso es dificilísimo. En Santiago de Chile. Y bueno, eso fue lo único que yo me acuerdo que le dijo a los jugadores. ¿Sabe qué es lo mejor? Que no volvemos a jugar eliminatorias. Vamos directo al Mundial. Bueno, profe, Maradona. Un espectáculo, un fuera de serie. Qué pena. No quedó ningún registro fotográfico de video de ese momento. Tengo algo, Y sí. usted ahí en el, no sé, Tengo está en el algo. banco de Bueno, suplentes. yo tuve cosas con Bilardo buenas y malas. Sí. Por ejemplo, Bilardo no se dejaba tomar fotos de nadie. Y Bilardo tampoco dejaba que uno se tomara fotos con alguien. Ujú. Por ejemplo, él estuvo en la Copa de Oro de Uruguay de 1980, 6 años antes, y desayunábamos todos los días con Garzón, todo menos Menotti. Todo menos Menotti. Y yo con toda esa gente, Carlos, una foto. No, por ese no, que es mala suerte, me decía. Esa es una de las cabras de mala suerte. Te tomas con personas, no gano nada. No te tomé foto con él. No me dejaba tomar foto con nadie. Beckenbauer, no, con ese no, que es mala suerte. Todo era mala suerte, Bilardo. Y yo decía, pero
Y en esa época no existía el celular, Claro. sino que tenía que sacar uno las Sí, sí, cámaras. sí. Claro. ¿Tá? Con Maradona tengo, pero yo lo engañé 2 veces a Bilardo también. Aparte del futbolito, tengo una foto con Cantinflas. Y él decía que no me podía tomar foto con Cantinflas. ¿También mala suerte o qué? Entonces era mala suerte. Él no aceptaba muchas cosas. Y la otra fue en México, una foto con Cantinflas y el otro que era famoso, ahora se me escapa el nombre. Pero, Cantante de pronto o actor. sí, uno de esos importantes del De mundo la farándula. de México, sí. Y no me dejó. Pero yo después por ejemplo, fui a la oficina de Cantinflas con Alberto Castronovo, un argentino que vivía en Cali, y nos atendió Cantinflas en la oficina. Y Bilardo dormía y yo me estaba tomando fotos con Cantinflas. Y lo de Maradona que Ah, y la foto con Menotti. Ajá, Me tomé foto con Menotti. claro. Nunca la vio porque si me hubiera Se quita la amistad. Sí, ya. Se acaba todo. Y usted me había preguntado de las anécdotas de Bilardo. Entonces, aquí me acabo de acordar de una. Una vez en un partido de Cali con un equipo X de Colombia, uno de los bancos de Colombia regaló esas pelotas de piscina. Plásticas. Plásticas, sí, esas grandes. grandotas de colores y esas Sí, cosas. sí. Lógicamente marcada con el banco que era, ¿no? Que no lo voy a decir para no hacerle propaganda. y, y claro, todo estaba Bilardo en el banco y le regalaban las pelotas todos para Bilardo. Y Bilardo regalaba una. Se llevó 20 pelotas para la casa. Daniela, la hija, tenía 5 años. Llegamos al apartamento, se le infló la pelota a Daniela y empezó a jugar con su pelota y ella feliz con su pelota. Imagínense, un apartamento pequeño lleno de pelotas. Y la niña jugaba feliz con su pelota. Fuimos al partido, no sé si Armenia, Manizales, y empatamos. Volvimos a Cali y empatamos. Llegó al apartamento y botó todas las pelotas. Que esa era la mala suerte. Y la niña lloraba más Daniela. Profe, el Maradona. Ahora sí el ¿Qué nos Diego, puede por contar de favor. Maradona? Fuera de serie. Incluso en la convención donde nos encontramos acá en el Centro Comercial Monterrey de coleccionistas de camisetas, usted tiene una camiseta de Nápoles usada por Maradona, pero ¿qué más le quedó y qué nos puede contar de él? Un ser espectacular, un familiar, un líder positivo. Porque lo que dijera Maradona en la concentración era palabra de Dios. Vamos asado, asado. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. Claro que primero tenía que saber lo de Bilardo. Porque siempre respetó a Bilardo de una forma impresionante. Bilardo solamente con decirle Diego, ya Maradona estaba primero en la fila. Con solo Diego, nombrar el nombre. Un respeto por Bilardo impresionante. Y después de un ser alegre, contento, que le gustaba el canto, que le gustaba molestar, que estaba de risa siempre, al estilo Andrés Escobar, digo yo, Sí. que siempre estaba en las habitaciones de todos, dando consejos. Si se vestía mal, la hablaba, decía, ¿cómo vas a ir así? Maradona era un líder, pero positivo, positivo. Tenía su problema ya, que no lo podemos negar, pero nunca se lo desconoció ni lo escondió. Lo decía abiertamente y pedía ayuda. Él quería que le ayudara a salir de eso, que a él no le gustaba, pero estaba metido en eso y eso es muy difícil de salir. Y después, cuando agarraba el balón, era un lujo. Eso te iba a preguntar, profe. Ver en vivo, en un espacio de esos partidos que se le escondían a Bilardo, que nos contaste ahora la anécdota, a Maradona en vivo, jugar fútbol ahí. Y le agrego, uno como preparador físico, ¿qué le dice a Diego de hace esto, hace esto, hace esto? O él se dejaba orientar y se dejaba orientar, trabajar. porque creía mucho en de él aprendí un poco que la preparación física es una ciencia y como ciencia hay que respetarla. El fútbol es empírico. Si no ven y juguemos un fútbol tenis que se llama, Sí. o voleibol, en ese se le decían voliplaya, no me acuerdo Sí, cómo sí, se llama. Y decís, ¿cómo voy a jugar con Maradona para que me ganen 15-0? No, yo no juego, entonces no jugaba, pero un tipo súper especial y alegre, y en el asado era alegre, y si quería tomar unos vinos, hablaba con el cuerpo técnico, le decía, queremos tomar unos vinos, y él brindaba y hablaba y decía, porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer aquello, porque vamos a Y ahí hacer estuvo el aquello. papá también, ¿no? En uno de esos Él fue tiempos. alguna vez, Sí. pero él siempre buscó que fuera una familia, que todos fueran amigos, porque si no hay familia no se sale No hay campeón nada. del mundo. Entonces Maradona tenía cosas muy bonitas. Y quedó esa amistad y algún día me lo encontré y justamente estaba en el Napoli y me regaló esa camisa. ¿Ah? Y bueno, para mí, que Diego me hubiera reconocido primero. Es como ahora uno me puede dar el lujo de decir que puedo ir a Madrid, llegar a la casa del Real Madrid que no nos arregló contrato con Maturana y Butragueño te atiende con una belleza única. Emilio Butragueño. Sí, sí, sí. Y entras al Madrid como si fuera tu casa. Y el otro es Jorge Valdano. Jorge Valdano llegas a Madrid y te atiende en su oficina, en el hotel que tiene al lado, te invita a comer, sale con uno. Es una persona súper especial. Yo hago a veces artículos que me van por escribir
Y antes de leerlo yo y aceptármelo yo, digo, Jorge, ¿cómo ves este artículo? Tremendo corrector de estilo. Sí, tremenda pluma la que se consiguió ahí el profe. Entonces, Jorge le ayuda a uno con eso. Yo tengo una historia que justamente que me impresionó mucho, porque sabía la pelea de Bilardo con Menotti, que era una pelea muy fuerte, que había comenzado con Osvaldo Subeldía, era una pelea fuerte, y en el mundialito del 80 en Uruguay, yo le decía a Bilardo, ¿qué lees? ¿Qué libro lees? Yo ya estaba estudiando en Montevideo. Me decía ninguno. Y le decía, no me digas mentiras, decime qué libro lees. Bilardo me decía ninguno. ¿Ah? Y él tenía a las 10, a 10:30, él iba a la playa con su papá, su señora y su hija. Y en un momento que quedó solo en la playa, en Pocitos, en Montevideo, lo cogí y le dije, ahora sí me tenés que decir cuál es el libro que lees. Me dijo, no, léete a Menotti. Dije, ¿cómo? ¿Léete a Menotti? Si vos sos enemigo de léete a Menotti, que Menotti es el que más sabe de fútbol, manejar los directivos, manejar los jugadores. Y ese artículo Bravo. lo hice, lo tengo escrito, y me lo corrigió Jorge Valdano. Y Valdano también estaba extrañado, porque Valdano es más de la cuerda de Menotti que de Bilardo, y respeta mucho a Bilardo. Me decía, Diego, estar en esos dos mundos es único. Yo tuve esa oportunidad de tener a Menotti y tener a Bilardo. Y con los dos fui campeón del mundo. Pero tremendo lo que nos cuenta usted ahí, Sí, profe. brava. Yo creo que la clave que usted acaba No, de... pero ¿sabes qué es lo más triste? Que me dijo, y ahora tenés que irte de aquí de Montevideo a Buenos Aires y te vas a San Telmo y allá venden el gráfico 1 hasta el gráfico de hoy. Los tenés que comprar todo y donde está Menotti con mayor razón. Y yo era un estudiante, no tenía plata para comprar nada. Pero me conseguí todos los gráficos y Menotti lo tengo como Estudiadísimo. Biblia. Sí. Pero es que ahí da usted en el clavo, profe, porque en ese sentido, cuando uno le preguntan si uno es de la escuela de Bilardo o de Menotti, uno tiene que decir que de las dos. Porque son las dos facetas del fútbol que hacen el fútbol. Claro, y después yo me encontré, después de encontrarme a Bilardo, me encontré a Maturana. Una persona tranquila, una persona sabia, como digo yo, que ve bien el fútbol. Usted vio jugar a Pacho, ¿sí o no? Claro. Era el reflejo de ese fútbol, era el reflejo de lo que, De que de lo Pacho que es hacía. Pacho como persona. Pacho le gustaba pararle en el pecho y salir jugando. A Hugo Gallego también. Eran jugadores calidosos. Y el respeto por Siendo el fútbol. defensas. Exacto, y el respeto por la hinchada. No, yo nunca vi que Pacho cogiera y le diera un puntazo al balón. Era pecado. Y Hugo Gallego también. Bolillo también. Jugaban muy bien al fútbol. Entonces, Bolillo era un puntero derecho, ¿cierto? De raya, ¿o no? no, ese era inicialmente Barrabás. Ok, pero entonces Bolillo, ¿de qué jugaba? El 10. Pero una ¿Bolillo calidad. jugaba de 10? Sí, una calidad impresionante. Calidad. Hernán Darío, calidad. Lo que pasa es que no le gustaba viajar. Entonces él no iba a Cúcuta, no iba a Santa Marta, no iba a nada. Solo local. Solo local. Bueno, le recordamos que estamos en la tertulia, el podcast con el gran Diego Barragán, símbolo del fútbol colombiano a nivel de selección Colombia, Atlético Nacional, de clubes como el América, el Cali, pasó por Millonarios también, todo un universo, profe. Ahorita usted mencionaba lo de la experiencia europea. ¿Qué nos puede contar de esa gira, que fue una gira, un quiebre en la historia de la selección Colombia? La gira de 1988, cuando por primera vez en la historia de las selecciones de Colombia se iban a disputar 3 partidos, Escocia, Finlandia, Inglaterra, en territorio europeo, a mostrar el fútbol colombiano, que en ese momento hasta ahora estaba como cogiendo algo de renombre. Aire. Empate con Finlandia, no, 3-1 a Finlandia, empate con Escocia y obviamente el gol de Andrés Escobar en Wembley. ¿Pero qué recuerda de esa gira? Bueno, Anécdotas, muchas, crecimientos. momentos. Mucho. Tiene todo el tiempo, profe, hágale. Porque primero yo no iba compaginado muy bien con León Londoño, que era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Siempre teníamos diferencias, peleábamos por los aviones, peleábamos por los hoteles, peleábamos por los viajes. Pero qué pena un momentico ahí, para ilustrar a la gente. Pero es que usted como preparador físico ahí y asistente también, usted se encargaba también de la parte logística. Claro. Si Entonces nos yo puede con ilustrar ese- eso para que las nuevas Exacto, generaciones lo ¿cuál- entiendan. ¿Cuál era el sentido de las discusiones? Para ir a Europa, por ejemplo, por el cambio de horario te tenés que ir 5 días antes. Y León Londoño pensaba en la parte económica, me imagino, normal. Entonces dice, no, señor, como nos pasó y fuimos a Escocia, llegamos a las 10 de la noche y al otro día jugamos a las 8 de la noche. Digo, don León, no se van a dar cuenta de cuando nos metan 6 o 7 goles, no sabemos ni dónde estamos, porque estamos en el horario de Colombia todavía. Y León, no me importa, pero va a jugar contra Escocia. Y logramos con don León, porque una vez le dije a don León, no podemos jugar más con equipos de fútbol, o sea, con equipos. La selección tiene que jugar Con contra clubes. selección, como está pasando ahora, se juega con selección. Son la verdadera preparación. Y León no
¿no? Que juegue con Junior, juegue con Santa Fe, juegue con este, juegue con... Profe, cuál es la razón de eso? En su conocimiento, ¿por qué una selección no debe jugar contra un equipo, contra un Porque club es de fútbol? diferente. A mí me tocó ver, por ejemplo, una vez que la selección Colombia del año 70, creo, que iba para el Mundial de México, o sea que es el año 69, jugó la selección Colombia, que tenía muchos jugadores del Deportivo Cali, contra el Deportivo Cali. Y se armó una pelea que a mí no se me olvida. Gallego se pegaba con Joaquín Sánchez se pegaba. Yo decía, pero son todos del Deportivo Cali, porque en esa época la base era el Deportivo Cali. Sí. Y yo decía, no puede ser. Claro, es normal, el jugador de equipo quiere demostrar que puede estar en la selección. Ok. En cambio, cuando vos te enfrentas con una selección europea, sabes que de pronto te vas a encontrar un estilo de juego que lo vas a encontrar en el Mundial o lo vas a encontrar en la Copa América. Entonces hay que jugar contra selección, no jugar contra un equipo. Porque, vuelvo y repito, de pronto si viene Argentina y juega con Junior, es a otro precio, hay un respeto, hay una cosa. Y los jugadores indirectamente saben que a la selección argentina no llegan por nacionalidad. Claro. Entonces hay un respeto. Pero cuando es del mismo país, es terrible. Es una disputa. Bravos. A mí nunca me gustó eso. Y bueno, y León una vez vamos para un preolímpico y me dice, ahí le conseguí 7 partidos amistosos. Usted verá si les quiere jugar los 7 o solamente va a jugar 4. Le digo, ¿cómo ha sido el León? Sí. Ahí vamos para el preolímpico. Ahí tiene 4 partidos amistosos internacionales con selección. Y si clasifica, tiene 3 más. Ahí tiene los 7 partidos que me está pidiendo amistosos. Ese era León y entonces yo peleaba con él y va. Pero es que era su trabajo entonces, profe, la parte logística, los hoteles, la alimentación, usted era los como... Fue lo vuelos, primero que todo. sucedió. Entonces intervino el médico, el departamento médico, porque nosotros siempre tuvimos gente alrededor que nos ayudaba mucho. El médico dio una idea, ¿por qué no entrenamos a las 3 de la mañana de Colombia, que ya son las 10 de la mañana o las 9 de la mañana de Europa, para que los jugadores se vayan acostumbrando al horario y todas las cosas? Y Pacho un día dijo, no, oiga, yo voy a jugar a las 2 de la mañana para entrenar. No, eso no lo va a hacer. No, y le tumbamos eso al médico. Y el médico entendió. Lo otro fue que el viaje, que estábamos en Miami y ya viajamos para Los Ángeles. Y entonces, por el cambio de horario y por todo ese tema, uno tiene que cansar a los jugadores para que en el avión duerman. Y, ¿Por qué a Los Ángeles? perdona, No, de Miami a Europa. Ya. De de Ah, ok. Miami a Londres. Ok. Ok. Un pequeño error entre Ángeles y Londres. y los jugadores cansados duermen en el avión y cuando llegamos a Londres está de día. Entonces ya entramos como en el horario de ellos y cambiamos los relojes y todas las cosas. Y resulta que el médico dijo, no, que centro comercial ni nada, démosle una pastillita para dormir. Y entonces le dimos pastillita a los jugadores. Nos pegaron un regaño en la aviación, en la compañía de aviación, impresionante. ¿Por qué? Porque si hay una emergencia en pleno vuelo y Claro. cómo atendemos a 20 personas que van Que profundas. van dormidas. Ujú. Entonces todo eso nos fue enseñando y así nos Es fuimos. decir, aprendieron ustedes, como también había jugadores que por primera vez iban a Europa. No, es que ninguno O que conocía. creo montaban que eran en todos, ¿o avión, no? o que, Claro. no sé. Ahí tuve el primer encuentro también en Europa con León Londoño, porque llegó y se iba a meter y iba a hacer las habitaciones. La habitación va tal con tal. Y le dije, no, señores, el que hago las habitaciones soy yo. Usted no conoce Europa. Yo he venido de Europa por mi papá, gracias a Dios. Y hago las habitaciones y las haré siempre. Así como la hice en el Europa Normandía acá en Medellín y en el Intercontinental de Medellín, las tengo que hacer en el hotel en Europa. Y entonces León paró la mano y yo hice las habitaciones y bueno, tal con tal, tal con tal, tal con tal, porque siempre las habitaciones nosotros las rotábamos. O sea, un día Valderrama, por decir Valderrama, pasó con todos los jugadores. Pero no era que a él le Con sus gustaba también compañeros. solo la habitación. No, pero eso no se puede permitir en una Ok, selección. y entonces. Entonces, con diferentes jugadores. Entonces, durmió con Higuita, durmió con Perea, durmió con Lionel, durmió con todos. Sucedió que antes de viajar a Inglaterra, un partido Nacional Deportivo Cali acá. El pibe jugaba en el Cali y A Nacional. lo que nos contó ahora de los Sí. taches arriba. Entonces, Nacional daban unos bailes impresionantes y Lionel hacía tacos y de todo. Y vino Valderrama por atrás, y en la espalda le metió los 2 pares de guayos. Y entonces, pum, por allá cayó Lionel y el pibe se fue solito. El árbitro no tuvo que venir a decirle te vas. El pibe se fue solito porque metió una Claro, falta la roja era clara. clarísima. Y él solo se sacó. Y bueno, y cuando fuimos, entonces, ¿qué es la habitación? Valderrama, Álvarez. Me decían, no, o se arreglan o se pelean del todo. ¿Y cómo fue? Se arreglaron. Se arreglaron. Ajá. Íntimos amigos.
Tanto que los llevamos a Valladolid a los dos. Ahora vamos Profe, para allá. Dale, Juan. ¿cuál era su criterio para armar justamente esas parejas en las habitaciones? ¿La relación interpersonal que ya traían o que, por ejemplo, el pibe conociera a una persona Es que diferente? ahí empieza uno a conocer la persona cuando convive con ella. Ujú. Uno a veces habla mal de las personas y no ha estado ni Sin 10 minutos con conocerla. la persona. Claro. No, es que es mala persona, que es que la cara fea, que esto, que acá, pero nunca ha convivido. Y lo peor, porque le pasa a uno en el matrimonio, es convivir, compartir las cosas. Eso es lo más difícil que el matrimonio. El matrimonio no es difícil. Yo recomiendo el matrimonio, que se case todo el mundo, pero vaya a compartir. El matrimonio no es fácil porque comparte. Entonces, para hacer familia hay que compartir. Entonces, yo tengo un sistema, que es el sistema cuando uno aprende campeonatos, recreación y campeonatos, que lo estudié en Uruguay. Entonces, hay unas, el 1 con el 2, el 2, 3 con el 4, como se hace el campeonato. Sí. Exacto. Entonces, Valderrama con Álvarez, Álvarez con tal, y van rotando. Entonces, el 1 pasa con todos, con el 28, con el 27, con el 26, con el 25, con el 24, el 23, 23, hasta que llega el 1, ya le toca atrás con el 27. Pero comparten y a veces esos que no se quieren salen súper amigos. Súper amigos, sale, uy, qué tan chévere que es. Y se acabó también el cuentico que el vallecaucano, que el paisa, que el costeño, ¿no? Todos tenían que convivir. Como también nos sirvieron para decir, es que ese jugador no deja dormir porque escucha música hasta las 4 de la mañana. O el pibe que era muy cansón. El pibe se ponía No parecía. el control del televisor en el pecho. Y venga, quítemelo. Y le decía, pibe, cambia que ese programa. Cambia, el que maneja el televisor soy yo. Qué historia. El pibe viendo alguna novela ahí. Claro. Profe, dentro de las funciones también estaba el mantener la disciplina desde el lado suyo. Claro. Usted también le tocaba hacer ronda de habitaciones, chequear. Hacía ronda de habitaciones. Y si Primero le- a ver cómo estaban los jugadores en su habitación. Y sí le quiero pedir que sí nos cuente unas infidencias de eso. Si le tocó alguna vez sacar a alguna mujer, pillarlos en una situación. No, Porque no hasta ese- ese extremo que a veces pintan, pero sí Ajá. me tocó una vez. Nosotros inicialmente en Nacional nos concentramos en el Hotel El Balcón. Ah, sí, señor. Pacho me contó que ahí el Nacional de Navarro, de Ortiz, de todo ese grupo extraordinario, se concentraba en el balcón. Pero decían, muchos jugadores se volaban acá en la montaña y por allá deben hacer sus fechorías, Al monte. al monte, sí, pero allá en la montaña arriba. Y bueno, yo un día hago una ronda y no está Higuita en la habitación. Y yo dije, ay, este se me voló. Y yo veía el carro de Higuita parqueado ahí en el parqueadero y daba vuelta y no lo encontraba y no lo encontraba. Y dije, no, me tengo que subirme a la loma. Y me subí a la loma a ver si lo encontraba por allá el loco. Volví todo mojado, todas las cosas, y Pacho durmiendo tranquilo y yo como un loco buscando. Entonces desperté a Pacho. Y Pacho me decía, tranquilo, ahí aparece, no te preocupes, Diego, venía a dormir. No, Pacho, lo encuentro porque lo encuentro. Y fui, y entonces entré ya a la habitación de Alexis García. El capitán le dijo, Alexis, tengo un problema muy grande, que no encuentro Higuita. Me dijo, no, ¿cómo así, profe? No vamos a permitir eso, venga, yo lo ayudo. Como capitán se comportó. Y entramos a la pieza de Juan Jairo Galeano y Andrés Escobar. Estaban los dos ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto horrible? Porque no encuentro Higuita. Profe, él se vino a hablar con nosotros y se quedó dormido ahí. Yo decía, no puede ser. Uno imaginándolo, quién Claro, sabe en dónde. yo me lo imaginaba allá en el barrio de él o Y no sé qué dónde. pecado, Y se había loco. quedado dormido, entró a hablar con Andrés y Claro. con Juan y se quedó profundo y se quedó durmiendo en el suelo en la mitad de las dos camas. Y yo no lo veía, yo entraba y veía a Andrés, pero no lo veía a él, a Andrés y a Juan, pero no veía a René y así lo encontré. Profe, ahora que hablamos de capitanes, de liderazgos, Alexis García, Carlos Valderrama, bueno, el gran capitán para usted en los equipos que tuvo El oportunidad que más de ejemplo dirigir. dio, indiscutiblemente, Alexis García y Carlos Valderrama. Carlos Valderrama con el tema de sus guayos. Él, por ejemplo, yo tengo una foto de él en un aeropuerto en Chile, creo que es. Todos nosotros estamos con de saco y corbata muy elegantes, pero todos libres, con las manos libres. Y el único que tenía el maletín de la selección es el pibe. Y entonces a mí me llamó mucho el pibe, ¿vos ¿por qué cargas todas las cosas? Y dice, los guayos los carga uno. Es la herramienta de trabajo. Uno no los tira en la bodega del En la avión, bodega. porque se pierden. Entonces yo llego al partido y tengo que estrenar guayos, vamos perdiendo 1-0, profe. Y entonces de ahí en adelante todo el mundo tenía que llevar sus guayos en la mano. Fue un ejemplo grande. La cultura de Alexis García, por ejemplo, fue otro que nos ayudó para que todos se prepararan. Inclusive me acuerdo que cuando estuvimos en La Ceja por allá la primera vez, le decíamos que tenía que saber hablar con la prensa. Sí. Entonces vos salías y te encontrabas con un palo de escoba, uno entrevistando al otro. Ay, profe, qué belleza. Profe, me dicen que se acerque un poquito más al micrófono si es Para tan que- amable. claro, para Pero que- vea que eso que está contando usted, es decir, en esa época
que tanto se dice que no eran tan profesionales, que es que todavía la cosa estaba en un proceso educativo. Y hoy en día uno cuánto no le pide a los jugadores que sepan hablar con la prensa. se Profe, preparen. mire lo que usted nos acaba de contar, que ellos mismos entre ellos hacían Se entrevistaban. entrenamiento de voceros. Exacto. se entrenaban. Ojalá nos escuchen en Atlético Nacional y en los clubes del En fútbol los profesional clubes, colombiano. claro. Hay Inclusive otra la muy buena selección. también, es que nosotros le dábamos en un periódico Colombia, salía el crucigrama, ese grandote. Sí, Entonces, cuando hay las esperas en los aeropuertos, hacer el crucigrama. cultura Y general. entonces, claro, entonces se juntaban 7, 8 jugadores y eso era risas y risas. Pero me acuerdo de una porque dice una letra una de 3 letras, grito torero de 3 letras. Y uno dijo, ¡epa! Y era ole. De pronto fue Jimmy Arango. No. Y fue ole. Todos le echan a Jimmy, pero no fue así. Jimmy Pa- tiene muchas, pero esta no fue de Jimmy. Para allá iba, profe, regálenos una de Jimmy. Ah, no, Y usted Jimmy sabe De no. cuál pronto una que no nos han contado, ya nos han contado la de la No. máquina de gaseosas en Miami. Esa fue la mejor de todas. La de La de dar la Japón. vuelta al revés cuando iban para Japón. Nos han contado las de cuando lo ponían a hablar el inglés. ¿Cuál tiene usted con Jimmy Arango? La de inglés con los niños, ¿no? Que llegamos a un colegio a entrenar y estaban Ah, todos no, los esa no niños. la tenemos. No, esa no no la es. tenemos. Sí, Bien pueda, profe. nosotros fuimos a entrenar en Londres, en un colegio, y sonó la campana de recreo y salieron todos esos muchachitos a ver la selección Colombia. ¿Ah? Y entonces Jimmy se acercó y dijo, ay María, estos niños tan pequeñitos y todos hablan inglés. Qué belleza el Es Jimmy. que la verdad es un personaje que queremos no, demasiado, sí, pero es sí, que. sí. Y ahora, hoy todavía está igual de personaje. Sí, Sí, sí. sí. Es un espectáculo. Además, un gran amigo, gran amigo. A eso gran voy, persona. a eso voy, profe. Ya año 2026, si usted mira para atrás a esa selección Colombia y a ese nacional de esos años, mirando lo que marcó la admiración del Milan, la admiración de Arrigo Sacchi, la admiración del mundo entero, Real Madrid, lo que sea, y usted mira a esa familia todavía donde tienen un grupo de WhatsApp, donde muchos son padrinos de hijos de otros que le cambiaron pañales a otros. ¿Y qué opina? Impresionante. ¿Y qué le queda a usted esa hermandad y cuando usted todavía Yo lo los único ve? les critico es que no esté Barragán viviendo en Medellín, porque yo digo, ustedes se levantan y pueden hablar con Francisco Maturana. Y es que con Pacho es un lujo hablar, de solucionar los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas de amistad, los problemas. Cuando Pacho dice una palabra en el grupo, es algo que te deja impactado, o te manda una canción, o te manda algo que te llena de emoción, porque es único Pacho. Y entonces yo digo, se levanta y tiene a Pacho al lado. Ojalá yo me levantara en Cali, pero yo vivo en Cali, mi base es Cali, a pesar de que me lleve una paisa de acá. Me levanto y no tengo con quién hablar. Y si yo tuviera Maturana, no lo dejaba Ni dormir. ni dormir, porque con Pacho tenés para hablar horas y horas y horas y horas. Y aparte te aconseja, porque una vez, lo cuento, tuve un problema, mi señora es paisa en Medellín, y algún día, como todos los matrimonios, tuve un problema. Y yo más embalado, yo qué hago, entonces llamé a Pacho. Le dije, Pacho, mira esto, y le conté. Me dijo, hace esto y esto. Y yo llegué por la noche y a mi señor le dije, esto y esto. Y mi señor, ¿y quién te lo dijo? Esas palabras tan sabias, vos no sos así. Y le dije, no te vas a saber nunca, hoy lo sabes porque te estoy contando. Pero Pacho te soluciona todo. Pero usted siente amor por ellos. Es decir, hay amor. De respeto, hay cariño y afecto. Sí, porque me encanta ver a Chonto, me encanta Juan Jairo Galeano, me encanta Fajardo, Jimmy. Inclusive cuando venimos acá nos juntamos con Hernán Darío, el Bolillo, con el mismo Barrabás, que era en esa época él jugaba en Millonario, sí. pero está metido con nosotros. En estos días cayó en una bicicleta un hueco. No, ya hace casi un año. Claro. El cariño que le da a uno René Higuita. No. Es que la emoción de que René te lleva a la casa y uno ver a su señora Magnolia, que algún día Maturana metió las manos en el fuego por Magnolia, y ver los nietos, esos hijos primero y después ver los nietos de René. Eso es, y te los entrega así como si fuera uno el papá de ellos o el abuelo también. Eso no tiene nombre. Con René yo me siento en otro mundo. Y a lo que le diga a René, siempre está ahí. Nunca me dijo, no quiero o no puedo, nada. Siempre René está disponible siempre. ¿Fue el momento más valioso de su carrera esa etapa? Italia 90, fue 89, muy linda. 88, todo ese proceso. Yo tengo estas canas por 4 cosas. Primero, herencia de mi familia. Segundo, René Higuita, que me la sacó todas. Jairo Castillo. El tigre. El tigre. El tigre. Otro personaje. En América. Claro. Y mi señora.
Esos le sacan a unos canas, por eso estoy de pelo ¿Y blanco. René por qué? ¿Qué canas recuerda usted Además máximas dice de René? dormir a la habitación de los compañeros y Claro, uno no darse René era el que cuenta. mejor entrenaba. Era un lujo verlo entrenar. Desafortunadamente no existía la tecnología que ¿Por existe. qué era un lujo? Si los puede ilustrar, si es tan amable. Profe. Porque flexibilidad, cómo se tiraba, cómo saltaba la cuerda, cómo hacía todos los ejercicios, era un espectáculo. Era un gato, como decimos. Sí, exactamente. O sea que privilegiado físicamente. Único. Pero el día que no quería entrenar, no lo movía nadie. ¿Y usted qué hacía ahí? Peleaba. Pero cuéntenos un poco, recuerde eso. Le un ponía la momentico. queja al técnico, pues a Peleaba, Pacho. Lo a- braviabas, lo insultabas, ¿qué había? Le insulté, decías dije cosas duras, Todo, de todo le dije. todo lo anterior. Todo lo anterior. Y aún de así todo. reaccionaba o seguía en la de él. René nunca me contestó con una mala palabra. Al contrario, se enteraba que alguien venía de Cali, me decía, ¿por qué no vas en mi carro y te recoges a esa persona? René, si yo te traté de HP, de aquí, ¿cómo vas a decir que me presté el carro? Es que le pusiste las llantas malas para que me estrelle o cualquier... René siempre fue un gentleman, una persona respetuosa. No le gustaba entrenar, en días que no le gustaba entrenar. Y vaya a lo entrenar, no era dificilísimo, entonces yo lo trataba mal. Y después me decía, terminábamos de almorzar y me decía, ¿por qué no vamos a dormir la siesta juntos? Y decía, Y te desarmaba. Sí. Desarmaba y yo le decía, si acabamos de entrenar y todas las cosas. Al final, con el compañero que él estaba en la habitación, Carlos Mario Hoyo, el que fuera, pues yo iba y me recostaba un ratico con René. Y allá, pero esta tarde entrenar bien, porque entrenamos doble jornada o triple jornada. Tranquilo, Dieguito, que yo, y el domingo gano, yo gano y te ganaba. Profe, Es a más, ese- una vez me cogieron Ok. los jugadores de Nacional y me dijeron, profe, no moleste más a René, déjelo tranquilo. Dije, no, entrena igual que todo y cumple todas las reglas como todo. ¿tá? Y me dijo, es que René no gana los partidos, René gana partidos, como ganó la Copa Libertadores de América. Es René. Profe, allá iba, con ese tipo de jugadores privilegiados, tocados por una varita mágica, Diego, René, Valderrama, esos sobrenaturales, digámoslo así, para un entorno futbolístico, ser tan estrictos, realmente hay que hacerlo por el bien del grupo, por el bien de ellos mismos, se puede ser un poquitico más flexible. Bueno, loco, dale, no entrenes hoy, bueno. Mire, yo aprendí una persona y voy a contestar con una pregunta. Sí, Y señor. se lo hago pregunta a todos los que nos están viendo y demás. Si usted tiene 2 marihuaneros en su equipo, ¿usted qué hace? ¿Los echa? ¿Los multa? ¿Los castiga? ¿Qué hace? Yo buscaría solucionar ese tema Bueno, yo profundamente tuve a que tienen Bilardo que ellos. solucionó el problema con 2 jugadores que me autorizaron poder decir el nombre, William Ospina y la Mosca Caicedo. Ok. Eran empedernidos. Y estando en el Hotel La Merced en Cali, Bilardo me dice, uno estaba en la 502 y el otro estaba en la 202. Sí. No me acuerdo la habitación, el número. Y me dice Bilardo, metelo junto a los dos. Y le dije, Carlos, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a meter a 2 que están en el vicio juntos? Metelos. Y yo lo metí. Al otro día los voy a levantar porque a mí me tocaba levantar el grupo con Bilardo. Y me dice, déjalos dormir, que anoche se fusilaron. Déjalos dormir. Yo le decía, arriba que los metés juntos, los vas a alcahuetear. Vos sí estás loco, Carlos. Al mediodía estábamos almorzando y me pegó una patada debajo por la mesa. ¡Pah! Me pegó una patada. Yo, anda a sacar el auto, el carro. Sí. Y le decís a William y a Henry que vamos a ir a entrenar al parque. Y nos fuimos a un parque en Cali y los mató a entrenamiento. Y Bilardo les decía, los jugadores tirados así en el suelo ya después de una hora de entrenamiento, sigan soplando, hijos de puta, como dicen los argentinos. Sigan soplando, ta. Y Yo hasta le ahí. decía, Bilardo, ta. Y no lo entendía. Hasta que un día le dije, Carlos, no soporto esto. ¿Cómo así? Me dijo, Diego, ¿no te has dado cuenta que el hotel ya no huele todo el hotel a marihuana, sino solo una habitación? Es la 202 donde están los dos locos. Pero el domingo William y Henry llevaron al Cali a ser su campeón de América por primera vez. Les di un manejo extraordinario. Y yo aprendí a darle manejo. Si era bravo, era complicado. No me gustaba que me mamaran gallo, entre comillas. Sí. Pero después sabía que había un corazón. Y eso es lo que Higuita me desarmaba, como el Tigre Castillo. El Tigre Castillo llegó una vez de Arabia, regresó a Colombia y al primero que llamó fue a Diego Barragán. Yo decía, ¿qué? ¿No? Como te traté de malito y me llamás. Me dijo, no, es que yo, viejo, no te puedo olvidar nunca. Todo lo que vos me dijiste, me enseñaste, me sirvió para mi carrera en Independiente, en Arabia, todo. Eso, yo creo que es la mayor retribución, ¿o no, pa? Eso es mejor. Yo digo que eso es más importante que ganar un título. Eso que le ocurrió a usted. Ese legado. Sí. Les cuento, yo estuve ahora último en las divisiones menores en Bucaramanga y a todos los pongo a estudiar. A mí el jugador que no estudie no juega conmigo. Y todo estudiando y faltaba una semana para terminar el colegio y había 2 que iban a ir perdiendo. Y si no ganan el año, el próximo año olvídense que No entrenan. no entrenan conmigo. Y en una semana ganaron el año. No sé cómo hicieron, pero lo ganaron. ¿tá?
Y entonces gané el título en la Liga Santanderiana. Fui campeón en la Liga Santanderiana. Entonces vino la prensa y me dijo, profe, ¿está feliz? Ganó en la Liga Santanderiana. Le dije, no, estoy feliz porque mis alumnos ganaron el año todos. Profe, Qué bonito. vamos a la Libertadores del 89. ¿Qué recuerdos le dejan? Dos batallas muy especiales, los partidos con Millonarios que nos lo han contado todas las leyendas del 89 que nos tenía adentro. Millonarios con un equipazo, una rivalidad que se encauzó mucho más desde la prensa, desde lo que hablaba el uno, lo que hablaba el otro, pero que en Selección Colombia se unían y eran amigos. Pero ¿qué recuerda sobre todo de ese partido en el Campín, con el gol de Trelles, de todo ese boroló que se armó y luego entramos a la final como tal? Y quería preguntarle también por otras dos cositas encauzando la Copa Libertadores. Lo de Danubio, el 6-0 con Danubio, y lo que dicen cuando usted escucha, que esta pregunta se la hacemos a todos los del 89, ¿qué opina usted cuando dicen, obviamente, sobre todo desde Bogotá, que esa copa estaba comprada, que se la regalaron a Nacional, que bla, 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 toda esa habladuría? Bueno, lo primero que me acuerdo, Millonario era un equipazo, con jugadores de categoría. ¿Usted también cree que si no éramos nosotros, eran ellos, los No campeones? sé, porque eso hay que jugarlo. Ajá. Pero ellos tenían argentinos muy buenos. Goicoechea después lo tuve en la selección argentina, entre comillas, sin ser nada de la selección argentina. Iguarán, Rubén Darío Hernández, Nilton Bernal, que eran unos jugadores impresionantes. Wilman Conde, que jugó inclusive con Maturana, era un equipazo. Pero me acuerdo de ese partido de Bogotá, que me dijo, Pacho, ganamos el partido que era. Perdimos muchas veces con él, pero ganamos el partido que era. Y a mí eso me dio una satisfacción tan grande. Le ganamos, no le ganamos porque le empatamos en Bogotá, Claro. pero nos dio la clasificación a nosotros con Danubio. Con Danubio todavía tengo el dolor, porque yo estoy medio uruguayo. Y el profe Solanilla era el preparador físico, Hildo Maneiro era el, ¿Usted los conocía? claro, amigos íntimos, de profesores míos, inclusive del instituto y todo. Qué buen cuento. Y entonces, ganarle 1-0 estaba bien, pero ganarle 6-0. 6-0 fue muy duro. Cuando fui a Montevideo, mis compañeros, que eran 33, como los 33 orientales, fueron todos al estadio a hacer, pues, entre comillas, barra Colombia, pero ellos querían por dentro que ganara Danubio y quedamos 0-0. Pero aquí el día que le metimos 6-0, yo me acordaba, mis compañeros me querrán matar. ¿Cómo les voy a meter 6-0? Entonces me dio ese pequeño dolor, digamos, entre comillas. Y lo último que dicen, y lo he escuchado y me da risa, porque yo tengo, gracias a Dios, todo escrito, porque yo sí escribí, desde el primer entrenamiento con Nacional hasta el último entrenamiento con Nacional, que hicimos más de 300 entrenamientos por año, y cuando ganamos la es una Copa joya. Libertadores llevábamos 2 años y medio de trabajo, con viajes, concentraciones, alejados de la familia, y nunca vi ni a Pablo Escobar en el camerino, ni Pablo Escobar que me diera un peso, ni Pablo Escobar que cobrara un tiro libre o un penal, ni menos que lo tapara, porque aparte era gordito y no tenía pinta de jugador de fútbol. Entonces, de las fotos que veo de él, ¿no? Sí, Entonces sí. digo, pero es que nunca lo vi cobrar un tiro libre. A mí también me dijeron que los Rodríguez compraban todo. ¿Y dónde estaba Don Miguel que hizo el gol de tiro libre? Los goles los hacía Da Silva. Entonces yo creo que es una falta de respeto hacia los jugadores que se tuvieron que aguantar concentraciones, entrenamiento, viajes, regaños, estar lejos de la familia. Nunca se me olvida, León Villa conoció a su hija por las cámaras de televisión. Estábamos concentrados en Barranquilla y le dijeron, León, fuimos a Medellín, ahí está tu hija, nació, y le mostraron, y León miraba como, ¿esa es mi hija? Sí, por televisión, no lo dejamos ir al nacimiento de la hija. ¿Te van a decir que otra persona fue la que influyó? No, eso es falta de respeto para los jugadores. Bueno, y esa noche, Trabajo. después del 2-0 con Olimpia, Mire, yo era ¿cómo novio, se levantó ese grupo primero? Y segundo, la tanda de penales. ¿Y cómo me define usted la figura de Albeiro Zuriaga desde el lado humano? mire, lo primero, era impresionante ver la gente de Medellín llegando a Bogotá. Entonces me acuerdo de la charla de Pacho, que puso el televisor y dijo, vea esta partecita, 5 minutos fue la charla, y le mostró todos esos buses que venían y todo. ¿Ustedes le van a quedar mal a esa gente? No, Ya. no dijo nada más, no se habló de fútbol. Ya llevábamos no sé cuántos entrenamientos para hablar de fútbol. Eso, responda por esa gente. Yo era en ese momento novia de mi señora. Entonces invité a mi mamá Espectacular. y a mi señora, que hoy es mi señora, pero en esa época era mi novia. Un problema para que la dejaran ir, porque no era como la época ahora que uno se puede ir con la novia tranquilo, no. Había que pedir permiso, iba en compañía, bueno.
pero mi señora estuvo. Pero cuando terminó el partido ahí, me acordé inmediatamente de mi papá, que fue el que prácticamente me metió a mí en este lío. Y después me acordé que mi mamá estaba en el Campín. Y de hecho, mi novia. Y compartimos con Nacional, pero yo pensaba era mi papá. Era el hombre que a mí me dijo, si te gusta, dale para adelante, pero necesito que sea una persona... Mi papá me dejó 3 herencias. Colesterol, triglicéridos y honestidad. Y con eso me he manejado toda la vida. Entonces de ahí no me salgo. Entonces a mi papá siempre lo quiero y lo respeto y le agradezco que me dejó esos 3 herencias. Se le agradezco. No me dejó un peso, pero me dejó honestidad. Yo creo que es lo más lindo que uno puede encontrar en la vida. Y de esa noche, ¿qué más? La noche fue una locura. Usted Estábamos en el Hotel Hilton en Bogotá, en plena séptima, y estábamos en la fiesta por el piso 21 y nos asomamos a la ventana y ver la gente enloquecida en Bogotá. Era de no creer. Porque eso fue otra de las cosas que no solamente le ganamos a Millonarios en el día que era, o el partido que era, como me dijo Pacho, sino que le fuimos a jugar la final en el estadio de ellos. Y ese estadio era verde. Y de ver ese, porque había un respeto, siempre había un respeto por Millonarios muy grande. De hecho, trabajé una época en Millonarios. Ver ese estadio verde y esa locura en Bogotá, de Nacional, yo creo que eso no tiene nombre. Usurriaga, profe. Fuera de serie. Que no, ¿cómo nos puede? Usted lo tuvo también en América, si no estoy En mal. América. Pero en Nacional, ese personaje Excelente. que las nuevas generaciones no interpretan, que se nos murió muy rápido y que la verdad es muy poco el registro que uno puede decir, no, como persona. Sí. De los del 89 siempre nos dices que era como un niño. Exactamente. Que fue muy corto el paso, pero que fue muy emblemático. Y excelente persona. Y todo lo que dijeron de él, y meto la mano al fuego, mentiras. Ni robó, ni se voló, ni hizo todas las cosas que quieren inventar de él, nunca. Él tuvo la mala suerte que algún día que tenía permiso nuestro, o permiso mío personalmente, se estrelló. Y entonces, claro, porque anda en la calle y todas las cosas, pero estamos todos de fiesta y el único que estrelló él era porque era muy malo manejando, como la mayoría de los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol manejan peor que las mujeres. Entonces, todo mentira. Después una inocencia total. Al ver hubo que enseñarle todo, desde el sexo hasta la forma de vestirse, todo, porque era un niño. Él no sabía manejar los carros, no sabía el dinero, no sabía muchas cosas. Y fue un alumno ejemplar. Además, nunca le quitó a uno la sonrisa y de verlo jugar era un espectáculo. Un negro flaco, alto. Desgarbado. Y con esa habilidad. La velocidad, esa potencia. Claro, y con esa sencillez. Y ahí tengo una anécdota que me viene. ¿Se recuerda con Danubio que le hicimos 6? Sí. Y que 4 goles hizo Usurriaga. El partido de él. Entonces nosotros estábamos en el banco y hace el cuarto Usurriaga y Pacho nos mira así como diciendo acérquense y nos acercamos Bolillo y mi persona al lado de Pacho y no lo vamos a dejar libre, vamos a regañarlo, no lo vamos a felicitar. Y nosotros sí, claro, de entrada, ta. Bueno, terminó el partido y él era en la esquina allá del camerino y estábamos todos aquí celebrando y nos fuimos los 3 a braviarlo. Y él antes de que llegaron me dijo, ni Gareca hizo 4 goles en un partido. Ni Gareca. ¿Sabe quién se me parece? A lo que en un día nos contó Diego León Osorio, que pasó con él también, que era muy parecido. Que no le vayan a decir que es un crack porque a Diego había que mantenerlo atado. ¿Qué recuerda de Diego León Osorio? Otro fuera de serie. Otros jugadores de esos que uno no encuentra. Eso es peor que encontrar democracia. Encontrar un Diego León Osorio es muy difícil en el fútbol. Un lateral izquierdo como él, creo que no lo hay. Hincha de León Villa. Yo personalmente. Sí. Pero también claro de que León Villa perdió muchas cosas porque por su forma de ser, por su tranquilidad, parece que no le preocuparan los resultados. Y yo esa palabrita de Bilardo, la cuestión de ganar, y León a veces perdía muy como tranquilo. Él me dice perro, tranquilo, perro, perdimos, pero jugamos bien y yo le hice túnel al otro y todo. Y yo no, como que no lo compartía mucho. Sí. Pero Diego León era un lujo. Y por eso se lo ganó, porque Diego León era fuera de serie. Profe, de pronto en esa anécdota que nos cuenta con el Palomo Usurriaga y entendiéndolo bien, pudo haber sido el jugador que más retos les implicó a un cuerpo técnico de saberlo manejar, saberlo llevar, saberlo volver un profesional. Claro, no era fácil, porque era un muchacho criado en el 12 de octubre de Cali, un barrio de clase baja, digámoslo así. Y entonces costó mucho. Nosotros, por ejemplo, lo sacamos a un lugar bueno y la mamá fue la que dijo, no quiero que viviera aquí al lado de los ricos.
quiero volver a mi barrio, y volvió al barrio y desafortunadamente ahí le mataron a su hijo. Pero Albeiro era una persona fácil de manejar, una persona muy, muy chévere, porque nunca se me olvidó una vez, Pacho, no me va a meter de titular. Y entonces, Pacho, ¿cómo así? ¿Cómo que ¿Es nacional? No, en América. Ah. ¿Cómo así que no te va a meter de titular? No, Pacho, espérate ahí el minuto 20 del segundo tiempo, que todo el estadio empieza, ahí me metes. Y eso era un espectáculo. Y lo agarramos hasta de cábala, porque lo poníamos, cuando empezaba la gente, el cambio, eso entraba y ese estadio se volvía loco y América 3 o 4 hacía. Claro. Todo el mundo feliz. Ya está psicológicamente, el jugador entra con una motivación No, extra, y inclusive. el equipo también se motivaba. Claro. Veían a Zurriaga ahí saltando y le mandamos otra figura esa que tenía América, al Escobar o Antonio de Ávila. Eso, entonces, eso era una locura. Y campeones y fuimos el segundo equipo mejor del mundo. Del ¿no? mundo. Profe, en Italia 90, el gol de Freddy Rincón, ¿cuál fue su reacción que recuerda usted de toda esa euforia contra los alemanes? No. Antecitos, cuando se va tejiendo la jugada, si nos puede recordar usted qué tiene en la cabeza en ese momento. No, nos había sucedido una cosa muy dura que fue el gol de Alemania. Entonces yo me acuerdo que la primera reacción fue mirar a Pacho, porque siempre yo voy de la mano de Pacho, y Pacho me dice, tenías que sacar lo que siempre sacaste. La casta y anda a decirle a esos muchachos que necesitan la casta. Usted, profe, le dijo a usted. Sí, Ajá. Pacho es el que me manda. Entonces yo entro a parte del campo, y le digo a los muchachos que se acuerden de las pretemporadas, de los viajes, de las concentraciones, de todo lo que habíamos sufrido. Nosotros nos habíamos ido un mes antes a Italia y habíamos pasado momentos difíciles. Y en eso viene el gol, porque hay otra anécdota junto a esa. Estaban en la tribuna Menotti y Valdano. Entonces cuando Alemania hace el gol, Menotti se va del estadio. Y Valdano sale despacio detrás de Menotti, pero no se va del estadio. En eso viene el gol de Colombia. Y entonces Menotti se devuelve a ver qué pasó, porque se sintió el escándalo, porque en ese momento en Italia eran hinchas de Colombia. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, gol de Colombia. ¿Y cómo lo hizo? Le dijo Menotti. ¿Cómo lo hizo Colombia? Como siempre, con el tiquitaque. Entonces esa cosa que Menotti y Valdano lo digan es para uno un orgullo muy grande. Con el tiquitaque. ¿Usted lloró en el gol? No, pero no. Mantuvo su profesionalismo ahí. No soy muy bilardista. Usted lo puede mirar. Bilardo no celebra los goles. Uno no puede celebrar porque pueden, te empatan al minuto y ¿qué vas a decir? Entonces yo como Bilardo no celebré. Me senté el banco. Me dio los nervios, la angustia, sudor, todo lo que sucede. Pero ahora lo veo y disfruto que me da ganas de llorar. Profe, vamos llegando al final porque tienen que desmontar acá en Pixel, Juan. Sí, ya Mateo me escribió, por eso estaba mirando ahí el celular. Muy rápidamente, profe, el irse a lo que se vivió en Valladolid como parte del cuerpo técnico de Pacho, a dirigir el Valladolid y luego el Atlético de Madrid. Obviamente, pasados los años, Atlético de Madrid más o menos 94-95 y Valladolid 90-92. ¿Qué recuerdos de esa experiencia? Yo voy a ser un poquito aquí medio orgulloso. Digo, hay 3 chichas que nos llevaron a 3 mundiales consecutivos. Maturana, Gómez y Barragán. Mundial del 90, 94, 98. 3 chipchas. Y yo digo, 2 chipchas, hablando de España, que fuimos 2 veces a Europa. Primero al Valladolid y después al Atlético de Madrid. Porque nosotros vinimos a Colombia y después de que estar en Colombia nos volvieron a llamar a España. En una época que era pues una rareza pensado completamente. Claro. Y de pronto en Valladolid los resultados no fueron los que todos esperaban, porque no sabían la posición del Valladolid. Valladolid es feliz en mitad de tabla. Pero es que a nosotros nos contrató el Real Madrid cuando éramos técnicos del Valladolid. Nos contrató el Real Madrid, que nos incumplió otra cosa, pero nosotros tuvimos contrato con el Real Madrid. Y antes del Real Madrid, Cruyff nos quiso llevar al Barcelona para abrir la Masía. Uy, eso hubiera sido, por Dios, esa chiva. No, que nadie sabía. Oye, ahí está el sabía. artículo que tengo su boceto, se lo voy a mandar, porque Maturana fuimos allá con el Valladolid, que era un equipo de media tabla. Le dimos un baile al Barcelona, de Koeman, de Stoichkov, de Luis Enrique, un baile Laudrup, baile. Y tanto que salió y dijo, yo necesito ese cuerpo técnico, Johan Cruyff, acá en el Barcelona. Pero porque el Real Madrid es un pulpo, Claro. se metió en el medio y nos quería llevar al Madrid. Firmamos contratos, fuimos a muchos entrenamientos, a muchas charlas con Ramón Mendoza. El pobre Pacho salía a las 3 de la mañana de Madrid para Valladolid, alguna vez me tocó a mí. Ahí sí madrugaba. Sí, y a las 9 de la mañana teníamos que entrenar con el Valladolid.
Y ellos, el Real Madrid, fue a una oficina en Valladolid con el abogado y todo y firmamos contrato. Después no nos cumplieron. Pero son las cosas, pero uno dice, ¿cómo va a decir que me fue mal en España si aquí soy el mejor equipo del mundo? Y el otro mejor equipo del mundo, el Barcelona de Cruyff. Profe, una cosa que me parece curiosa en su carrera, y escúcheme la pregunta de pronto, usted también trabajó con el Chiqui, y hablaba usted de lo de Bilardo Menotti, y obviamente hay nuestros Bilardo Menotti, por decirlo comillas, guardando ciertas proporciones obviamente, pero no es como lo opuesto a la filosofía maturanista, el Chiqui. Total, además yo una vez con el Chiqui nos quisimos dar puños en Miami, en el Hotel Marriott, hubiera sido una vergüenza nacional. Los dos colombianos perdiendo en un hotel de categoría en Miami. Claro. Pero el Chiqui no es un técnico parecido, es un hombre que ha vivido mucho fútbol y alguna vez llegó al América. Y bueno, el jefe del América en ese momento dijo, voy a traer a este entrenador. Y yo le dije, no lo traiga, ese es enemigo mío. Y entonces yo no trabajo más en América. Me dijo, no voy a trabajar más en América. Y dije, no trabajo más, me voy. Entonces me dijo, me va a demorar un minutico. Tranquilo, profe. Hágale, profe, hágale. Mateo, me voy a unos 4 minuticos, Mateo. Me voy y no trabajo más. Y me dijo, no voy a trabajar con él. El hecho es que me citaron a un hotel y yo estaba en un hotel con una recepción muy pequeña. Y venía una persona y me decía, vas a comer algo, vas a comer, y no voy a comer nada. Yo de caprichoso y de bravo, y creyéndome muy bravito, y no voy a comer nada. Resulta que cuando bajé al restaurante, que era un restaurante amplio, ahí estaba el profe García con todo su cuerpo técnico, su señora, sus hijos y todo, y me recibieron, profesor Barragán, bienvenido a la América. Lo desarmó también. Y ahí yo quedé con bronca. Y con todo eso al otro día, ¿no va a trabajar? Y dije, no voy a trabajar. Y dijo, venga a la oficina. Cuando yo llegué a la oficina estaba todo el cuerpo técnico del profe García. Le dije, ¿cómo voy a jugar 3 contra 1? Estaba Gonzalo Guzmán, entrenador de arqueros, Darío Vélez, antioqueño, sí, claro. preparador físico, el profe García. Le digo, mire, 3 contra 1. Y me contestó el jefe, me dijo, el dueño del balón soy yo. Usted siga mandando en la América. Y lo que diga usted, tiene que hacer el Chiqui. Me tiene poder. ¿Dónde le firmo y a qué hora comenzamos mañana a entrenar? Profe, investigando para esta entrevista vi una declaración que usted dio en Instagram a un podcast o a una entrevista donde usted hablaba del Mundial del 94, que salió tan mal para Colombia, pues ni qué decir de la muerte de Andrés Escobar. Y usted decía que usted estuvo a punto de renunciar cuando vio tan mala preparación, donde no habían planificado nada, ni el hotel, ni las canchas, y que no lo hizo. Si nos puede contar un poco de eso. Sí, fue muy diferente lo de Italia 90 a Estados Unidos 94. En Italia 90 íbamos solo nosotros, pero tuvimos la fortuna de escoger el lugar de concentración, que era un lugar ideal, con la cancha a 5 minutos, los medios de activos y pasivos para recuperar los jugadores, gimnasio, piscina, cancha de baloncesto, bueno, etcétera, etcétera, y un lugar donde vivíamos en familia. Cuando llegamos a Estados Unidos, nos fuimos un mes antes, que fue una pelea con Don León, bueno, pero logramos irnos y jugamos partidos amistosos en Egipto, en Polonia, etcétera, etcétera, y hicimos, creo, un buen mundial. Pero cuando fuimos a Estados Unidos fue una semana antes que viajamos. Segundo, llegamos a un muy buen hotel, el Marriott de Fullerton, pero el hotel no era privado, era para el público. Y no solamente el público que puede tener, porque el piso 2 era nuestro, toda la selección Colombia, pero el primero, el tercero y el cuarto, libre. Entonces ahí entran hinchas, entran americanos, claro, entran parejas, entra turistas, lo que quiera. Lo que quiera. Entonces bajábamos y el lobby lleno de gente. Entonces nosotros teníamos que bajar por el ascensor de carga, de servicio, para llegar al comedor. Llegábamos, comíamos y nos íbamos rápido. A mí me pasó que a las 2, 3 de la mañana me tocó una persona que para que le firmaran un autógrafo, yo digo, Dios mío, me firma, ¿cómo eran los jugadores? No los dejan dormir. Y en eso todo el mundo andaba con la película de Valderrama. No tuvimos. La cancha de entrenamiento quedaba 45 minutos, no las conocimos, y el estadio quedaba a 1 hora y pico. Llegamos, perdimos y nos devolvimos. Todo fue una cadena de hechos de errores que desembocaron en lo que desembocó claro, mal. Y todo había comenzado antes, ya no había sucedido, pero nosotros no habíamos vivido esa experiencia. Ninguno. Y resulta que en un momento yo le digo a mi mamá, que vivía, le dije, mamá, no aguanto más, me voy. Me dijo, no, usted lleva 20 años trabajando en la Selección Colombia, se va a ir. ¿Cuándo es la fiesta final? No, tiene que aguantar. Mi mamá me prohibió eso de irme, me enseñó a no irme, y segundo, algún día dije, es que son ignorantes en la preparación física, algo dije eso. Me dijo, no vuelvo a utilizar esa palabra ignorante, que eso es feísimo. Eso es una falta de respeto para todo el mundo. Y yo no la nombro.
Hoy la cuento porque la tengo que contar. Sí, como sí, fue la claro, historia, claro, pero claro, fue mi profe. mamá la que no me dejó renunciar. Y es una bonita historia. Juan, vamos terminando. Sí, para terminar, profe, de pronto en esa que nos acaba de contar, se me acaba de ocurrir esa pregunta, ¿qué tanto influyó el 5-0 para ese descontrol, si se quiere, de esa manera mediático de la selección? Nada que ver porque el Estoy de 5-0, acuerdo. nosotros fuimos al hotel que nosotros escogimos, que fue el César Park, porque en Argentina te hacen bulla entre el partido. Nosotros fuimos a entrenar a la cancha de Independiente, porque teníamos contacto con la cancha Independiente, entrenamos tranquilamente, sabíamos las distancias, sabíamos todo y todo estuvo planificado. Y de hecho, terminó el partido y al otro día terminó el partido y le dijimos, mañana a las 4 de la mañana sale el bus para el Ezeiza. El Ezeiza del aeropuerto que Sí. queda 1 hora y pico y el taxi vale como $200. Sale a las 4 y el que llegue con la corbata torcida lo multo. Profe, pero ahí en el 5-0 hay una contradicción de su teoría bilardista de no celebrar el gol porque hay unas fotos suyas sí No, celebrando. celebrando. Le voy a contar por qué pasó. Porque Pacho, en su inteligencia, nosotros ya habíamos vivido el 2-1 que le ganamos a Bilardo. Gol de Valenciano. Exacto. No. Anterior, en el 87. Ah, estamos Ah. mucho más atrás. Ah, ya. Con Maradona y Bilardo en el banco. Ok. Entonces, Al gol de Juan Jairo Galeano y Barrabás. exacto. Cuando En River. Argentina hace el gol, se vino encima y no nos empataron de milagros con niebla y todo. ¿Se acuerda que puso Sí, Navidad? sí. Entonces, al haber vivido esa experiencia, Pacho dijo, no vamos a celebrar porque estos argentinos los provocamos y podemos ir ganando 10-0 que te empatan. Esos argentinos cuando se ponen bravos, son bravos. Entonces todo el mundo, primer gol de Rincón, buena Colombia. El segundo, bien Colombia. Al tercero yo le dije a Pacho, oiga, Aquí ya no hay nada. ya le chao. respeté Profe. y ahí entramos todos. Profe, cortica para terminar, Juan, qué es que a pena. mí me da pena es con Sí, Mateo, sí, pues. pero es que Maradona estuvo en ese partido y terminó aplaudiendo a la selección Colombia. Usted no sé si vio la imagen ya después, pasado el tiempo, en qué Después momento se la da vi, cuenta. no la vi ese día. ¿Qué siente que el Diego haya aplaudido a Colombia? Primero, creo que de pronto me reconoció, digo yo, para agrandarme. Y segundo, le gustaba el buen fútbol. Colombia fue un espectáculo. Sí, no, y siempre fue un admirador de la selección Colombia. Pero ahí Profe, empezó, ¿sabes qué es una debacle? Cuando íbamos para el hotel ya de regreso, alguien de un X persona en el bus, un directivo me dijo que paremos donde el cónsul que queda en la Avenida Libertador. Le dije, no señor, la selección va a comer, la selección no va a parar. Y ahí ya empezó a meterse la parte política, la parte... ahí ya fue ahí el perdimos desborde. el manejo de la selección. Profe, bueno, se nos quedan muchos temas, profe. Con usted llevamos hora y media. Yo a los que estén escuchando este podcast, primero decirles que más allá de que la tertulia tiene un vínculo obviamente con lo que es el universo Atlético Nacional, pues porque somos un medio partidario, esto es una cátedra con Diego Barragán deliciosa de fútbol, Y de vida. de vida, de historias, de anécdotas con un personaje maravilloso. Profe, tiene que sacar sus libros. Yo le ayudo, lo hacemos, pero usted tiene que sacar un libro de anécdotas porque usted es una biblia de lo que es el fútbol Una cajita de de música. este país. Se lo pido encarecidamente y aprovecho para decirle, nos faltaba usted en la tertulia, nos faltaba usted de la generación de 89 y 90. Esperamos tener otra tertulia con usted porque es necesaria absolutamente, nos faltan muchos temas. Darle las gracias por todo lo que hizo por Atlético Nacional, por esos legados. Creo que una persona como usted es necesaria en Nacional. Por cierto, el profe tiene licencia pro de Conmebol del año 2019. Por cierto, ¿no? Para Sí, que después no ya. digan que es que no es moderno. Que no es son las actualizado. tesis de ahora y que es que no, que es que ya estaba muy desactualizado. Esas teorías de la disciplina, Juan. Esas teorías de la Sí. disciplina tan necesarias hoy en nuestra institución. Y gracias de verdad, qué gran ser humano, qué Biblia, y gracias por todo lo que le dio al fútbol colombiano, Selección Colombia, América, los clubes que usted quiera. Obviamente, especialmente Atlético Nacional, y la tertulia es su casa. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad que me enorgullece sus palabras, me da vida, como dice. Yo quiero contarles, fuera en menos de un minuto, yo tengo 3 grupos de estudio permanente, que es uno con el sur del continente, con uruguayos y argentinos, otro con España, que lo lidera el profesor Ortega, que es del Atlético de Madrid, y otro tercer grupo del Lanzarote, España, con todos profesores, entrenadores de fútbol, que permanentemente estamos estudiando, entonces no estamos desactualizados. No, profe. No. Queremos No, estar no, en no. la jugada. Y es que también Y necesitamos hoy en traer día menos, pues. esas filosofías que nos dieron éxito hoy en día, hay que aplicarlas, Juan. Bueno, No, y finalmente, yo tengo escrito, entre comillas, 5 libros, ya con títulos y todo. Uno de los libros se llama ¿Cómo ganamos la Copa Libertadores de América? Por primera vez para Colombia y para la zona del Pacífico. Sí, para la zona norte. Porque no había ganado, todo lo ganaba el Atlántico, Brasil, Argentina y El Uruguay. Nosotros no ganábamos nada. Y nosotros fuimos los primeros.
Y ese libro está todo con detalles de hoteles, de concentraciones, de viajes, etcétera, Profe, etcétera. por favor, publíquelo. Y Yo se lo regálelos. edito, profe. Sí. Yo se lo edito. Y no, y por favor que nos Y están las regale- memorias de Diego Barragán, que son todos los entrenamientos que hice con Atlético No, Nacional. No, tremendo. Profe, y las por favor. concentraciones y las Además parejas. que- Es un libro que le va a llegar a Maturana en estos días. Además que estas nuevas generaciones necesitan literatura de fútbol de valor. E historia. E historia. Mucha historia, mucha historia. Profe, de verdad qué privilegio tenerlo acá. Un gusto gracias. poderlo haber conocido en persona, un gusto poder compartir esta hora y media con usted, que nos haya regalado tanta sabiduría, tantas anécdotas, tantas risas y tantos momentos también para llevarnos y valorar en la vida. Me quedo con esa frase de su padre. Afortunadamente no tengo herencia ni de triglicéridos ni de colesterol, pero sí la herencia de la honestidad. Importantísima. Mil gracias, profe, por todo. Y la otra gran enseñanza, la cuestión es ganar. La cuestión es ganar. Esto es un podcast, pero sí despedimos al profe Barragán con un aplauso de pie. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión del podcast de La Tertulia. No, profe. Espectacular. de verdad. No. Necesitamos 3 horas.